Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Edison Villajo del grupo número uno. Voy a hablar sobre la definición del tratamiento del temple. Pásale, por favor. Eso. ¿Ya qué es el tratamiento de temple? ¿Cuál sería su definición? El templado o temple es un tratamiento térmico que consiste en el rápido enfriamiento de la pieza para obtener determinadas propiedades en ese material. El tratamiento térmico es un proceso controlado que se utiliza para modificar la microestructura como metales, aleaciones, para aportar propiedades como mayor dureza, mayor superficie, resistencia, temperatura o ductibilidad y fortalece para una vida útil del componente. Siguiente. Ya. ¿Cuál es la finalidad del temple? Las operaciones que se realizan con el acero y el metal con la intención de calentar o enfriarlo en condiciones totalmente bajo control, como por ejemplo la temperatura, la precisión, la velocidad, para lograr mejorar sus propiedades mecánicas. Concretamente, se suelen utilizar tratamientos como por ejemplo el láser o por enfriamiento que nos permite mejorar la dureza y la resistencia o la elasticidad del acero. Siguiente, por favor. ¿Cómo se realiza el proceso térmico? Temple significa, la definición sería que sirve para aumentar la dureza y resistencia del acero. Para ello se calienta el acero a una temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior, que esto sería aproximadamente entre 900 a 950 grados centígrados, y se enfría lo más rápido posible, según la característica de la pieza. Este servicio consiste en dos etapas: el procesamiento térmico, el temple, que es llevado a un caldo de temperaturas más elevadas para después de enfriarlos rápidamente. Y la segunda etapa es cuando se realiza el ajuste de dureza deseada, que consta de un aumento de tenacidad. Por ejemplo, aquí en el ejemplo podemos observar en la figura número uno que en tiempo cero, la primera fase es cuando en el aumento de temperatura del material. La segunda fase podría ser el mantenimiento de la temperatura y el tercero es cuando ya finaliza y se enfría. Tenemos que enfriar, lo vuelvo a repetir, de la manera más rápida posible. La figura número 2 nos presenta el cambio que el metal o el elemento que estemos trabajando sufre en su microestructura. En la siguiente. Ya, los procesos. Como ya mencioné anteriormente, existen varios procesos. Por ejemplo, en el temple, en el revenido se utilizan parámetros caracterizados de tipo acero. La aplicación de las propiedades deseadas, los cuales se subdividen en grupos, como tenemos el temple en aceros para trabajo en frío, temple de aceros para trabajo en caliente, temple de aceros para moldes, temple de aceros para construcción y temple por inducción o temple por láser. Aquí tenemos unas imágenes. La primera es un horno que se utiliza por lo general para temples por construcción. La segunda imagen tenemos temple para aceros para trabajo caliente. Y la última imagen es una máquina que nos sirve para el temple de acero para moldes. Listo. Eso sería todo. Bien. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Francisco Núñez y el día de hoy yo voy a hablar sobre el proceso del tratamiento del tiempo. Bueno, ya. El proceso del calentamiento a la temperatura del temple es muy importante. El calentamiento debe ser lo más lento posible hasta los 450 grados y los 500 grados. A partir de esta temperatura podemos aumentar la velocidad del calentamiento hasta la temperatura del temple. Eh, Bueno, si la pieza es grande, el calentamiento debe ser lo más homogéneo posible, en el exterior y en el núcleo de la pieza. Un gradiente alto de temperatura entre el exterior y el interior de la pieza provoca grietas.
debido a la dilatación térmica y los cambios de volumen que sufre el acero con la transformación de la microestructura. Una vez alcanzada la temperatura del temple, no debemos asegurar la homogeneidad de la estructura en toda la pieza. Toda austenita en el caso del acero menor es a 0,77% de carbono y austenita más cementita para los aceros de más de 0,77% de carbono. Eh, Debemos dar tiempo a los átomos de carbono se distribuyan por toda la parte de la red cristalina que forma la austenita. Como regla más bien dicho, debemos sobrepasar los 40 grados centígrados del punto crítico de transformación a la austenita en los aceros hipoauténticos. Y el tiempo de permanencia depende del tamaño de nuestra pieza y el tipo de acero. Cambio de diapositiva. Aquí podemos observar el proceso del tratamiento del temple. Vemos que el temple se calienta a una temperatura superior. Dejamos que permanezca un tiempo homogéneamente para que toda la temperatura, toda la pieza adquiera la misma temperatura y vemos cómo el enfriamiento es de una manera muy drástica. Ya. Los aceros aliados son más refractorios. Les cuesta más transmitir el calor y por sus átomos se desplazan, por lo que requiere un tiempo de permanencia mayor para que se caliente homogéneamente todo el material. No debemos sobrepasar la temperatura de la austenización a la estructura será más gruesa, evitando un exceso de temperatura que hace que el tamaño del grano aumente. Si sobrecalentamos el acero, puede que nuestra herramienta tenga dureza suficiente, pero la herramienta se rompa con el uso por ser quebradiza o incluso se rompa durante el tratamiento del temple. Mayor tensiones residuales y mayor peligro de agrietamiento. Ya, aquí podemos ver unas imágenes y ahorita voy a hablar sobre el proceso de enfriamiento. El medio de enfriamiento junto al tamaño y la forma de la pieza son factores que deciden la velocidad de enfriamiento en los tratamientos térmicos. Enfriamiento en agua salada muy agitada se considera la mayor velocidad de enfriamiento y enfriamiento las piezas en un horno se obtiene las menores. Con enfriamientos en agua, aceite, el aire, en sales, se consigue velocidades intermedias. Podemos elegir el medio que mejor cumpla las condiciones de enfriamiento que necesitemos dependiendo del tipo de acero. Por ejemplo, en el caso de una pieza de gran volumen, podemos realizar un temple interrumpido. Una vez alcanzada la temperatura del temple, introducimos la pieza en agua hasta que deje de brillar o hasta que la pieza deje de cantar, es decir, mientras produce un ruido especial característico. La transformación de la austenita en marcentita ocurre generalmente por debajo de los 350 grados centígrados. Cuando la velocidad de enfriamiento es muy pequeña, aparecen perlitas gruesas, luego perlitas laminadas finas, y cuando la velocidad de enfriamiento es mayor, aparece otra denominada sorbita. Debido a la fragilidad del acero templado y las tensiones internas producidas por los cambios de volumen de la estructura marquesita, se debe realizar inmediatamente después del temple un tratamiento térmico de revenido. ¿A qué me refiero con esto? Porque cuando nosotros realizamos un tratamiento en temple, el material, como es un cambio de temperatura drástico, adquiere gran dureza, pero por lo general suele ser un poco frágil. Por eso es recomendable realizar un tratamiento de revenido después de realizar el tratamiento de temple, porque este corrige las propiedades del material y hacen que sea más durable y más resistente. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ya. Muy buenas con todos, muy buenas, ingeniero. Mi nombre es Leandro Javier Puerto Zamora y voy a hablar sobre los beneficios después del tratamiento térmico del temple. Pásale. Ya. Por ejemplo, las piezas pesadas pueden obtener una combinación óptima de gran resistencia a solidez, en su caso resistencia a la temperatura. Y eso es debido a que la mayoría de los aceros que pasan por este tratamiento térmico adquieren una gran dureza y una gran resistencia. Y también que es posible aligerar el peso y aumentar la rigidez de este elemento o material. Por ejemplo, las herramientas y matrices obtienen la resistencia al desgaste y o al calor necesario manteniendo la dureza, lo cual es ultra útil.
Las piezas que deben rectificarse para reducir la rugosidad adquieren la capacidad de mecanizado requerida, ya que después del material que sale después del templado necesita unas rectificaciones. Ya. Por esos motivos de que mismamente el temple le brinda unos materiales de mecanizado superiores, si las piezas están fabricadas con aceros inoxidables, martensíticos, la resistencia a la corrección solo se obtiene tras el tratamiento térmico. Siguiente. A continuación vamos a ver sobre la microestructura que se logra a través del tratamiento térmico del temple. Siguiente. Ya. Por ejemplo, en la imagen izquierda podemos ver la microestructura o la micrografía de la microestructura general del acero AISI 1045 templada en agua. Lo cual con esto sí o sí nos dice que fue enfriado bruscamente a una velocidad bastante rápida. Mientras que tanto en la figura de la derecha podemos ver ya al detalle la microestructura del IC 1045 templado. Pásale. Y también voy a hablar sobre las aplicaciones que se les puede dar a estos materiales que han pasado por el temple de los aceros. Siguiente. Por ejemplo, las piezas con gran carga como árboles de transmisión, barras de soporte, marcos, horquillas y retilos elevadores, tuercas, tornillos, que naturalmente se los puede encontrar en el automóvil, pasan por este proceso para que adquieran las características necesarias para que funcionen correctamente. También se les puede aplicar para las herramientas, por ejemplo, las herramientas de corte, martillero, laminado, es decir, cualquier tipo de herramienta para trabajar tanto en frío como en caliente. Y también para matrices, por ejemplo, las de corte, laminado, estampado y martillero, así como la fundición de plástico y aluminio y matrices de extrusión. Mientras tanto, también hay algo peculiar que también se le puede aplicar, que sería ya para la área médica, que serían los aceros inoxidables que requieren una gran resistencia a la corrosión. Siguiente. Ya, ahí mis compañeros van a dar sus conclusiones. Conclusión. De lo que hemos hablado, hemos aprendido que el temple consiste en calentar el acero a una temperatura determinada por encima de su punto de transformación. Lo que quiere decir que para lograr una estructura cristalina determinada, una estructura ausen, eh, austénica, seguida de un enfriamiento rápido con una velocidad superior a la crítica, esto depende de la composición del acero para lograr que su estructura pase de ausencítica a martensítica, a proporción de los aceros que conllevan una dureza elevada. Para conseguir un enfriamiento rápido se introduce el acero en agua, depende aceites, sales o bien se efectúa con un enfriamiento al aire libre o con gases. La velocidad de enfriamiento depende de las características de los aceros y de los resultados que estos puedan obtener. Gracias. Ya, bueno, podemos concluir que un tratamiento de templado es totalmente adecuado si buscas obtener un material con una gran dureza y resistencia. La gran desventaja es que si no se realiza en tratamiento de reunido, el material no sería lo suficientemente resistente por otro lado, sería un poco frágil. También podemos concluir que la gran desventaja de un tratamiento como lo es el del temple es que debido al enfriamiento brusco que el material sufre, este podría fracturarse, sufrir una deformación o presentar heridas en su estructura. Eh, el tratamiento por temple es un poco complicado debido a que si no se lo hace de la manera adecuada,
la pieza que estamos trabajando, la que estamos trabajando para en un futuro utilizar, se puede dañar, se puede romper. Por eso hay que hacerle de la manera más adecuada con los utensilios requeridos para que obviamente la pieza nos salga de la manera correctamente y que no se nos dañe. Muchas gracias. Estas son las bibliografías. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por tu atención.